Hola, buenas. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, Ya, sí. perfecto. Primero que nada, muchas gracias por estar acá, conectarse con nosotros. Ya estamos ya con María Jimena y Patricia León acompañándonos para justamente comenzar este webinar sobre enseñanza para la comprensión. Así que vamos a hacer voy a hacer una breve introducción para que ustedes, para comenzar ya con los contenidos que en realidad nos importan a todos, ¿ya? Primero que nada, les doy la bienvenida a este webinar informativo sobre nuestra asesoría de enseñanza para la comprensión y culturas del pensamiento, junto, ya les decía, a Patricia León y María Jimena Barrera, ambas miembros fundadoras de Fundacies y colaboradoras de Project Zero de la Universidad de Harvard, a quienes, por lo demás, nuevamente les doy las gracias por acompañarnos. Patricia y María Jimena también son relatoras de nuestra asesoría de enseñanza para la comprensión y culturas del pensamiento, la que hace poquito, más o menos un mes, terminó la versión del 2019, en la que participaron más de 50 actores de la educación de todo Chile, de instituciones como el Santiago College, el Colegio Inglés de Talca, Villa María, Fundación Pía Marta y los Alerces, entre otros, y que en febrero va a comenzar una nueva versión a la que todos ustedes, por lo demás, están cordialmente invitados. Estamos hablando de un programa que se extiende entre febrero y noviembre, con un total de 240 horas cronológicas, no es menor, con jornadas presenciales, online y visitas a cada uno de los establecimientos que participan dentro del programa para conocer cómo van implementando las dos temáticas principales abordadas durante el programa, que son enseñanza para la comprensión y cultura del pensamiento, como ustedes ya bien saben. Ahora bien, ya como les decía, para no extendernos más en esta introducción, entraremos de lleno en el contenido para saber más sobre estas temáticas. Desde ya los invitamos también a enviar sus consultas a través del chat de esta ventana para que podamos hacerles llegar a María Jimena y a Patricia. Mire, si ustedes hacen clic, mueven el mouse y hacen clic abajo, hay un botón que dice chatear. Ahí, por esa vía ustedes pueden enviar mensajes. Yo le estoy enviando ahora un mensaje para que puedan verlo. Es por esa vía que nosotros vamos a hacer las consultas a María Jimena y a Patricia. Bueno, vamos a conversar primero que nada con María Jimena. Lo primero que queríamos hablar es primero de la primera temática, digamos, que tiene que ver con enseñanza para comprensión. Nosotros decimos que la enseñanza para comprensión es una resignificación de lo que ocurre en el aula. María Jimena, te pido por favor que nos aclares un poquito qué es la enseñanza para la comprensión y por qué sería justamente una resignificación de lo que pasa en el aula. Buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí. Los veo cerca, pero todos son de Chile, ¿cierto? Son todos docentes chilenos. Ah, bueno, mucho gusto. Hola, Waldo. Con mi colega Patricia, pues siempre, bueno, llevamos algunos años trabajando en la enseñanza para la comprensión y antes que cualquier cosa, para nosotras la enseñanza para la comprensión, más que método o metodología, es una visión de la educación que pone la comprensión en el centro de nuestro trabajo, en donde se privilegia más que todo precisamente la habilidad de los estudiantes y de nosotros mismos de usar lo que sabemos de manera pensante para resolver problemas, crear productos y en últimas interactuar en el mundo que nos rodea. Eh, nosotros vemos la enseñanza para la comprensión, nos ofrece una forma de ver la educación y concebirla de una manera diferente. Y en este sentido, para nosotros, más que método y metodología, es un marco. Y eso es precisamente lo que hacemos en el programa de enseñanza para la comprensión. Reflexionar sobre unos marcos, que el marco como tal, lo que nos da es como una forma de pensamiento, una forma de organizar nuestras ideas y ver nuestra práctica de una manera diferente, en el sentido en que con estos conceptos que nos ofrecen los marcos que trabajamos a través del programa, podemos reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo y sobre todo mejorar lo que seguramente ya estamos haciendo muy bien. Pati, ¿tú quieres complementar algo de la enseñanza para la comprensión? Sí, yo creo que uno de los grandes cambios al pensar en la enseñanza para la comprensión es pasar de una adquisición de conocimientos, los cuales logramos obtener
pero hagan de cuenta, como dice David Perkins, es como tener el conocimiento, es como tener una llave en la mano. Y pasar del conocimiento a la comprensión es coger esa llave y poder abrir puertas. Esa es la comprensión. El conocimiento o se tiene o no se tiene, pero la comprensión va más allá de tener ese conocimiento, no, y es poder utilizarlo. Y utilizarlo, como decía María Jimena, de una manera creativa, de una manera flexible, para poder hacer algo con ese conocimiento. Entonces yo creo que el gran cambio ahí es pasar de una cuestión de un conocimiento que se adquiere a una comprensión que es utilizar ese conocimiento. Todo lo demás creo que ya lo dijiste muy bien. Tú decías o mencionabas a David Perkins, que es fundador por lo demás de Project Zero, donde ustedes también son colaboradores. Él también plantea que la comprensión no tiene que ver, algo relacionado, digamos, no tiene que ver necesariamente con cómo, o sea, jugar fútbol no es solamente la pelota, sino que es, y esa sería la materia que uno podría entender o aprender en el aula, que podría pasar como hacer de la memoria, digamos, sino que lo que hacen los niños o los jugadores con esa pelota. Y básicamente eso es lo que de esa manera, digamos, él explicaba justamente qué era la comprensión. Ahora bien, ya habiendo hablado sobre más o menos qué es la enseñanza para la comprensión y cómo esto resignifica lo que pasa en el aula, es una lógica, o podemos decir, digamos, que de alguna manera es una lógica bastante innovadora o distinta a lo que, entre comillas, podría hacerse, o digamos, a la enseñanza tradicional. ¿Cómo entonces los docentes pueden comenzar a implementarla, siendo que muchas veces es algo o es una lógica de enseñanza que es muy distinta a la que regularmente aplican? Y de hecho, que actualmente muchos de ellos están aplicando. ¿Cómo podríamos, o de qué manera nosotros como docentes en el aula podríamos empezar a implementarla? La que quiera, digamos, María Jimena o Patricia. Pues Bueno, un aspecto interesante de cómo inició la investigación hace muchos años, en el año 89, fue precisamente iniciando con 3 preguntas, que fueron las que le dieron origen al marco de la enseñanza para la comprensión. Y yo creo que esas son herramientas muy potentes que hoy nos pueden servir mañana iniciando una clase de cualquier nivel, incluso si soy director o si soy líder. Son preguntas potentes en el sentido en que nos ayudan a organizar nuestro quehacer. Una de esas primeras preguntas que se plantearon los investigadores cuando fueron a las aulas a ver qué era lo que hacían los maestros, los buenos maestros, fue precisamente enfocarse no en qué era lo que hacía ese maestro, sino las decisiones que tomaba con respecto a lo que le dedica el tiempo, o sea, los conceptos que son esenciales en las disciplinas. Entonces, una primera forma que nos puede ayudar el marco es precisamente tomar esas decisiones como maestros. Tengo un tiempo determinado con mis niños, con mis estudiantes, qué es lo que yo realmente quiero que mis estudiantes comprendan y particularmente por qué, cuáles son las razones y qué es lo que realmente le va a permitir agregarle, nosotros siempre que le agrega valor a la vida del estudiante. Esa es una primera pregunta que nos permite reflexionar en todos los niveles, no solamente en educación superior, en todos los niveles de nuestro quehacer. ¿A qué realmente le estoy dedicando el tiempo? Segundo, una de las segundas la segunda pregunta a la que le enfocaron bastante tiempo de reflexión fue estos maestros a quienes observaron cómo era que creaban oportunidades de pensamiento para sus estudiantes. En otras palabras, ¿a qué le dedicaban el tiempo esos maestros? Mejor dicho, no qué era lo que ellos hacían, sino lo que le pedían a sus estudiantes que hicieran. O sea, está enfocado en qué es lo que estos niños están haciendo con esas ideas para que en últimas lleguen a alcanzar esos aprendizajes y esas comprensiones. Y la tercera tenía que ver con cómo saben esos estudiantes y los mismos y los maestros que efectivamente esos conceptos y esas comprensiones se están alcanzando. Al reunir la sistematización de estas 3 grandes preguntas fue que salieron a la luz los elementos del marco de la enseñanza para la comprensión. Entonces, ¿cómo puedo implementar yo la enseñanza para la comprensión? Tomando estos elementos y tomando estas preguntas de reflexión para que en compañía de un colega, de otros colegas, podamos efectivamente tomar esas decisiones.
porque siempre que reflexionamos con Patricia sobre qué es lo que le deja a uno el marco de la enseñanza para la comprensión, como lo decíamos, es ese marco de pensamiento, es esa forma de tomar decisiones que solamente las pueden tomar los maestros. Eso no lo puede dar una editorial, no lo puede dar un currículo prescrito. El maestro conoce los contextos, incluso en Chile, los estudiantes el colegio Pía Marta, los estudiantes de cualquier colegio del CEDU, son contextos diferentes. Los procesos que se llevan a cabo son procesos diferentes. Entonces, la labor del maestro por eso es tan potente, porque tiene que hacer esas adaptaciones, pero con integridad. Conozco a mis niños, mis estudiantes, conozco los contextos, pero también reconozco el proceso. Y en este sentido, los marcos lo que nos ayudan es precisamente a eso, a tomar decisiones y, como siempre lo sugerimos, ojalá en compañía de otro colega, porque también siempre decimos que nuestro trabajo como maestros es muy aislado. Y como siempre decimos, una golondrina no hace verano, pero lo avisa y siempre lo avisa. Entonces, por eso es que siempre en nuestro programa, una de las grandes cosas que uno ve que se disfruta y de lo que se saca mucho provecho es precisamente la oportunidad de reflexionar recurriendo a otros ojos, de trabajar en colaboración. Uh-huh. A mí me parece también importante que es la actitud que tiene el maestro. La decisión que él tome, si yo quiero tener el tiempo para reflexionar lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar. Es una actitud de apertura. Y eso me parece que es esencial, no solamente para la enseñanza, para la comprensión o para cualquier cosa en la vida, cuando uno quiere hacer ese cambio. Entonces es estar dispuesto a cambiar, estar consciente de en qué parte se necesita ese cambio y cómo lo puedo lograr. Y como decía María Jimena, que no lo puedo hacer solo, tengo que hacerlo en compañía de otros, tengo que hacerlo con mis estudiantes, además de. Es poder sacar el tiempo que nunca tenemos, porque la escuela nunca tiene tiempo, siempre le falta tiempo. A nosotros nos dicen, suena lindo eso, Patricia, pero ¿a qué horas lo vamos a hacer? Entonces, resulta que ese a qué horas lo vamos a hacer es que donde pongamos la energía y pongamos el interés es lo que realmente vamos a valorar y vamos a poner el énfasis. Yo creo que en la escuela perdemos tanto tiempo enseñando una cantidad de arandelas que perdemos lo esencial. Y resulta que a veces perdemos lo esencial porque yo no tengo la capacidad o no me atrevo a tomar esas decisiones solo. Por eso le decimos, busque un compañerito de pupitre. Miremos realmente de toda esta lista de contenidos que tenemos que enseñar, qué es realmente lo esencial, qué cuestiones debemos dejar por fuera, porque van a tener que terminar deshaciéndose de algunas de las cosas, y el mundo no se va a acabar, ni la escuela se va a terminar, y les va a ir bien en los exámenes nacionales. Pero tenemos como esa fijación de que si no enseñamos absolutamente todo lo que está ahí en el currículo, ¿por qué o para qué? Excepto que está ahí en el currículo, que entonces fallamos. Y resulta que la invitación que nos está haciendo el marco de la enseñanza para la comprensión es realmente a tomar buenas decisiones, a decidir qué es lo que vale la pena enseñar, por qué. Muchas veces uno le dice al profesor, bueno, pero ¿por qué está enseñando eso? Ah, no, porque eso está en el currículo. O porque eso va a salir en el examen. Eso es muy alejada de la disciplina. Pero si yo estoy pensando en la disciplina como formas de pensamiento, una forma de pensamiento matemático, tengo que tomar el trabajo, sacar el tiempo para decidir qué es lo que realmente vale la pena enseñar, cuáles son aquellos conceptos claves y esenciales, y qué le voy a pedir al estudiante que haga para poder alcanzar esos conceptos. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a Waldo por lo demás que está enviando también sus comentarios. Pueden verlo también en el chat del grupo, así que para que todos compartamos y podamos debatir sobre esta temática. Ahora, ustedes hacían una pregunta súper importante, que es ¿por qué y para qué estoy enseñando lo que estoy enseñando en el aula? Y esto tiene bastante relación con
un contexto que está en constante cambio, digamos, que es también parte de lo que David Perkins, volvamos a la misma persona, digamos, plantea. Hoy día tenemos que enseñar las habilidades del siglo XXI que permitan a los alumnos o a los futuros, digamos, personas o profesionales, digamos, a adaptarse justamente a estos cambios. ¿Cuánto tiene que ver la enseñanza para la comprensión justamente en esta formación de la sociedad y de las personas del siglo XXI? Cuéntenos, por favor, ustedes. ¿Empiezo? Sí, adelante, Patricia. Bueno, cuando hablamos de las capacidades o las habilidades del siglo XXI, estamos hablando mucho de algunas disposiciones que queremos que los estudiantes desarrollen, tal como la creatividad, el pensamiento lógico, que sean personas honestas, que sean personas felices, que sean... Bueno, ahí tenemos todo un repertorio que es interesante. Le hace esa pregunta a los maestros y a padres de familia y ninguno dice, ay, no, que sea un gran matemático. No, resulta que nada de lo que dicen es lo que enseña uno en el aula. Entonces uno dice, bueno, pero un momentico, entonces, ¿cómo vamos a manejar esta cuestión? Y ahí es donde yo creo que empieza a jugar una cuestión definitiva, que es, ¿qué es lo que le voy a pedir a los estudiantes que hagan para alcanzar comprensiones? Comprensiones a nivel intelectual, comprensiones a nivel moral y comprensiones a nivel social. Porque a mí no solamente me llegan con paticas, me llegan seres humanos que tienen sentimientos, que tienen un intelecto, que se relacionan con otros. Entonces, cuando estamos mirando la enseñanza para la comprensión, cuando hablamos de comprensión, no es solamente de lo cognitivo, pues de un concepto cognitivo. Estamos hablando de la comprensión de mí mismo, comprender al otro, donde se desarrolla la empatía, donde se desarrolla la responsabilidad. Por eso, esas preguntas de qué es lo óptimo, qué le puedo pedir a los estudiantes que hagan para desarrollar la comprensión, es definitiva, porque ya no es solamente repetir un conocimiento o escribir el conocimiento en diferentes lenguajes, sino qué le puedo pedir para que al tiempo que está desarrollando un conocimiento cognitivo, esté también aprendiendo a escuchar al otro, porque hablamos de respeto, pero no nos escuchamos. Muchas veces nuestros diálogos son diálogos de sordos. Mientras el uno habla, el otro piensa que es lo que va a decir que suene mejor. O simplemente lo oye, así como dice María Jimena a veces, hable loca, ¿no? Entra por aquí, sale por allá. Pero enseñarles a escuchar a los estudiantes, y para eso hay protocolos, para eso hay ciertas estrategias, que lo vemos un poquito a mayor profundidad en el curso de Culturas de Pensamiento. Todo tuyo, María Jim. Sí, solamente quería agregar a lo que planteaba Patricia, y es que en términos de las habilidades que requieren ya el momento en el que vivimos ahora, porque no es para 4 años, es para el mundo hoy, porque ya vemos que lo que estamos haciendo hoy tiene repercusiones muy importantes para la vida de todos los días. Entonces, algo que de hecho estábamos discutiendo con unas maestras en estos días es que yo estoy en este momento haciendo un trabajo de investigación con estudiantes de preescolar. Entonces había una preocupación y era precisamente, pero venimos con todas estas ideas de la comprensión y del pensamiento, y se van a encontrar con lugares e instituciones en donde muchas veces los niños, hasta para preguntar, tienen que levantar la mano, en donde en este enfoque lo que se está privilegiando precisamente es el desarrollo del pensamiento, hacer preguntas interesantes. Entonces decía, ¿cómo hacen los niños para lidiar estos contextos tan diferentes con los que se van a ver enfrentados en su escolaridad? Y llegamos entre todas a la conclusión que la enseñanza para la comprensión y muchos de los marcos del Proyecto Cero, precisamente lo que se enfocan es en el desarrollo del pensamiento y en que nuestros estudiantes aprendan a pensar por sí mismos. Si un estudiante aprende a pensar por sí mismo y toma decisiones por sí mismo, pues se puede adaptar fácilmente a los contextos y lo puede utilizar de forma creativa y de forma autónoma. Que esa fue, con Patricia, una de las preguntas que nos planteamos hace muchos años: ¿cómo es que uno realmente hace para ayudarle a los niños a desarrollar su autonomía? Cuando muchas veces muchos de nosotros, de maestros, estábamos en nuestro proceso de autonomía, pero también nos dábamos cuenta que entre más autónomos éramos, más acciones heterónomas
nos encontrábamos en el día a día. Entonces esa era como la pregunta. Usted no puede hacer un curso de autonomía de 2 meses y ya usted es certificado porque se volvió autónomo. Lo mismo sucede con las habilidades de pensamiento y más importante aún con las disposiciones, porque todos tenemos habilidades de pensamiento. Todos queremos que nuestros estudiantes piensen bien, se conviertan en buenos pensadores. Lo que uno nota muchas veces en las aulas es que no pensamos, es que como que, como que nos damos cuenta después que hubiera sido mejor si nos hubiéramos quedado callados o si hubiéramos formulado una pregunta de una manera diferente. Entonces, lo que hicieron otro de los marcos, y yo creo que una de las ideas que nos ha conectado muchísimo con el Proyecto Cero es que ellos hicieron la pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos para que los estudiantes todas esas habilidades del siglo XXI se trabajen y las usen? Porque no es que usted... ¿Cómo hacer para que realmente se apropien de eso? Y entonces la pregunta del millón es, ¿cómo puede uno lograr que sus estudiantes se conviertan en buenos pensadores? Y allí fue donde la investigación mostró, y lo ha venido mostrando durante muchos años, que sí se pueden desarrollar, pero que dependen de algo que es muy importante, y es la cultura del aula, porque es que la cultura no es algo misterioso que nos sucede, como lo dice Ron Richard. Nosotros, realmente, el desarrollo de este buen pensamiento del que estoy hablando se logra siempre y cuando, ¿a través de qué? De la cultura del aula. Por eso es que nosotros no vemos la enseñanza para la comprensión por acá y la cultura de pensamiento para acá, porque es que van de la mano. El pensamiento está en el centro. ¿Y el pensamiento para qué? Para fomentar realmente la autonomía. Entonces, estas herramientas de las que hablamos, las rutinas de pensamiento, la documentación, juegan un papel definitivo, porque es a partir de estas herramientas que yo voy a ver el pensamiento de mis estudiantes y cómo puedo apoyar el desarrollo de esas disposiciones. Ay, perdón si me alargué mucho, pero es que No, compartir nos emocionamos. no hay, no hay ningún problema. De todas maneras, estamos para eso. Ahora, los invito nuevamente a seguir enviando preguntas. Waldo, te agradecemos por lo demás toda tu participación. A los demás también los invito a hacer preguntas que quieran hacerles llegar a Patricia y a María Jimena, para que aprovechemos esta instancia que no se da todos los días por lo demás. ¿Ah? Quería preguntarles, ustedes ya tienen algunos programas de esto ya realizados, experiencias acá en Chile particularmente. Quería preguntarles cómo han visto estos resultados de estos programas, cómo han visto a los participantes de la asesoría, que ya hemos terminado algunas versiones. Entonces, quería preguntarles qué es lo que más rescatan desde la perspectiva, digo, desde su visión, digamos, qué es lo que más rescatan las personas que participan a efectos de la enseñanza para la comprensión y este cambio en la resignificación, digamos, de lo que ocurre en el aula. Sorry. Para mí una de las cosas más importantes del curso o de estudiar este marco de enseñanza para la comprensión y todo eso, ha sido la necesidad de tener que reflexionar sobre mi trabajo y realmente sacar el tiempo para hacerlo. Darme el permiso, y cuando estoy hablando en primera persona, fue lo que para mí significó y que creo que puede ser muy significativo para muchos de los profesores que están trabajando en la enseñanza para la comprensión. Darse el permiso de pensar con otros qué vale la pena enseñar y qué vale la pena descartar. Porque eso es una acción que requiere mucho coraje. No es tan fácil de tomar. Entonces, para mí, la parte de la reflexión, porque es que hablamos de desarrollo de pensamiento, pero si no tenemos el tiempo para reflexionar, el pensamiento se va a quedar no a mayor profundidad, indudablemente. El pensamiento, desarrollarse, requiere del tiempo para reflexionar. Y un par de cosas que nosotros hemos notado, que ha sido muy interesante de varios de los equipos que han participado en el programa, es precisamente la flexibilidad. Como nosotros les decimos, las personas que han participado trabajan en equipo, y lo que hemos notado es que han sido valientes en el sentido de cuestionar el currículum, de cuestionar las lecciones, los programas, y de atreverse a proponer propuestas interesantes para los estudiantes. Algo que para nosotros en el curso es muy importante es traer la voz de los estudiantes.
Entonces ha sido muy interesante ver cómo algunas de las tareas que hacen es precisamente ir a preguntarle a los estudiantes, bueno, ¿y ustedes qué es lo que quieren aprender? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles creen que son las metas que yo tengo para ustedes? Y es impresionante cómo los maestros gran parte del tiempo se maravillan de lo que sus estudiantes tienen que hacer y de cómo se inició un diálogo teniendo realmente en mente y en el centro al estudiante. O sea que algo que hemos visto es primero la flexibilización de algunas cosas del currículo y como lo mencionaba Patricia hace un rato, muchas veces uno nota ese miedo de cambiar algo del currículo porque qué tal que esto les vaya a salir en el examen, en la prueba de los exámenes y qué tal que eso sea precisamente lo que van a preguntar. Lo que ellos se han dado cuenta es que si se le dedica tiempo a los conceptos que son importantes y a tomar decisiones de cuál es el concepto central y cómo lo convertimos en un proyecto que sea interesante para los estudiantes, donde se garantice el enganche, la comprensión se ha visto. O sea que esa ha sido una cosa para nosotros muy importante de los equipos en Chile en general. Y claro, cuando ven que sus estudiantes están interesados, cuando van a ver qué trae este profesor nuevamente, pues obviamente uno se interesa más. Si el estudiante está, eso es como una relación, o sea, si yo veo interesado a mi estudiante, pues yo me intereso más. Y si el estudiante ve que su maestro está apasionado por algo que le parece interesante, pues ahí eso garantiza mejor el enganche. Entonces, eso es una cosa que hemos visto, un mayor interés desde el punto de vista del estudiante, esa flexibilización a los planes y a las unidades curriculares, y también algo que ellos viven y que hemos visto, que yo creo que ya no se quieren dejar quitar, es la oportunidad de reunirse por lo menos una vez al mes con un colega. Porque nosotros como maestros tenemos muchas preocupaciones y qué dicha poderlo compartir en un equipo académico en donde traigamos a la conversación los productos de lo que están haciendo los niños, los trabajos de los estudiantes y poder seguir dándose cuenta de que es mucho lo que nos falta por aprender de nuestros estudiantes y que es esto lo que me va a permitir seguir flexibilizando y mejorando mi planeación curricular. Eso es como Patricia, María Jimena, Denise nos manda una pregunta, muchas gracias Denise por enviarla. Ella dice, ¿podrían compartir sobre la experiencia de enseñanza para la comprensión, pero en educación superior? Evidentemente, nuestro programa está hasta ahora enfocado en, digamos, actores de la educación en colegios, pero ¿qué ocurre en educación? O bien, ¿qué ocurre luego con esos alumnos que viven, digamos, una experiencia de una metodología de enseñanza para la comprensión y que luego, digamos, tienen algunas consecuencias en educación superior? Cuéntanos un poquito de eso para contestarle a Denise. Hemos trabajado con varios docentes a nivel universitario y también con un grupo de docentes que estaba sacando su maestría en educación. Trabajamos también en un momento dado que fue muy interesante con un grupo de médicos. Me acuerdo el presidente del hospital y presidente de la facultad de cada facultad decía que eran muy buenos médicos, pero eran brutísimos maestros, y se incluía él mismo también. No sabemos de ser maestros. Y yo creo que eso sucede mucho, no solamente en el campo médico, sino en la universidad en general. A veces tenemos gente que sabe mucho su materia, pero realmente en el momento de ofrecerse o de, ¿cómo se dice?, de enseñarla, le falta como elementos que le lleguen más al estudiante. A veces creemos que no, si ya son de universidad, entonces ellos están como a otro nivel. Y yo creo que a todos, inclusive a nosotros como adultos, necesitamos que se nos presente tenga sentido para nosotros, tenga sentido para mi vida. Yo no me voy a dedicar 5 años a estudiar algo que no tiene mucho sentido. Entonces, y yo creo que en las carreras universitarias, lo mismo que sucede en el colegio, damos una cantidad de cosas que tal vez no son tan importantes o no son tan esenciales para lo que se está estudiando. Y además, ¿cómo puedo hacer que eso que es importante, esos conceptos, ponerlos de una manera atractiva para el estudiante? Y la manera atractiva para el estudiante es que tengan sentido para él. Por eso es que ese diálogo con el estudiante está supremamente importante. Que el maestro esté abierto a escuchar al estudiante y viceversa, porque es que yo creo que la verdad pues la construimos entre todos.
pero muchas veces el profesor de la escuela superior o de la universidad, a veces nos creemos que tenemos toda la verdad, que tenemos todo el conocimiento de nosotros y nosotros venimos a contárselo a ustedes. Y resulta que eso no es así. Nadie tiene el conocimiento en su totalidad. Lo vamos construyendo entre todos. Entonces yo creo que la experiencia que hemos tenido a nivel universitario ha sido bastante, por lo menos con las universidades que hemos trabajado, ha sido muy bueno. Ofrecimos el curso también para profesores de otra universidad en el Rosario y ha sido positiva. Lo mismo que, hemos dicho, es la misma situación con el profesor de preescolar que el profesor de posgrado. La misma guama. Todos cometemos los mismos errores y todos nos da susto de salirnos del currículo de lo que tenemos que enseñar. Pero como no se trata de una metodología, sino de una visión de la educación, no importa con qué nivel estemos trabajando. Que me parece interesante que Seminarium solamente lo ha abierto para colegios, ¿no? Podría abrirlo a universidades, porque el trabajo ya específico que hace cada profesor o que hace el equipo depende del nivel donde estén ellos enseñando. Pero las mismas preguntas, o no las mismas preguntas, sino sí, esas preguntas, esas grandes preguntas que serían como los hilos conductores, nos las hacemos todos y son las mismas preguntas que se han hecho los expertos y que han llegado a los grandes descubrimientos. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué significa una comunidad? ¿Por qué es importante? ¿O qué es la salud? Son preguntas que nos van a llevar a todos, pero cada uno lo va a trabajar desde su nivel. Entonces, en realidad, este programa podría perfectamente abrirse a profesores de universidad. Y una cuestión adicional hemos trabajado con algunas universidades, pero en diferentes campos. Hay algunas universidades que lo han usado para hacer su reforma curricular, como es el caso del currículo de medicina de una universidad. O sea, que para tomar las decisiones en términos del currículo han hecho. Otros, por ejemplo, cuando trabajamos con la maestría en educación, era para ver la práctica en el aula de los maestros que estaban participando en el curso. Y otra forma que ha sido supremamente interesante, que lo está haciendo la Universidad de La Sabana, es usar estos marcos como forma de investigación. En la actualidad se adelantan líneas en la comprensión y en culturas de pensamiento en cómo se incorporan estas ideas, pero desde el punto de vista de la investigación. Entonces son como tres cosas: diseño curricular, la acción en el aula y otra cosa que serían los procesos de investigación que apoyan esas tareas. Entonces eso ha sido pues bien interesante porque cada uno como que ya ha visto posibilidades en la medida en que por eso es que no nos gusta llamarlo metodología, porque el riesgo que uno corre al llamarlo metodología es que me van a dar la fórmula y me van a resolver el problema. Y la verdad no es así como tan fácil, por eso nos gusta plantearlo como una visión. Porque, por ejemplo, cuando hablamos con maestros, es que como que cuando lo trabajan a la gente de la universidad, cuando la gente de bachillerato dice, como que saben en dónde poner las cosas y saben como qué preguntas hacerse, pero no nos da la respuesta. No es una fórmula. Las respuestas las tenemos que encontrar dependiendo del contexto, dependiendo del nivel y de la disciplina que se esté abordando. ¿Sí, Pati? ¿Qué querías decir? No, que cuando dijiste que no es algo que nos va a resolver el problema, creo que no solamente no nos resuelve el problema, sino que nos mete en otros problemas, porque nos damos cuenta de algunas inconsistencias. Las inconsistencias de la escuela y el mundo real son tan grandes y después decimos, pero es que los muchachitos hoy en día no se conectan, es que los muchachitos no piensan sino en la cuestión de los juegos y los videos y todo eso. Y es cierto, cada vez para nosotros se vuelve más difícil la enseñanza y cómo captar la atención del estudiante a todo nivel. Entonces, por eso no podemos decir, llevo haciendo esto 20 años y me funcionó, entonces voy a seguirlo haciendo, porque es que los muchachos ya no son los mismos de hace 20 años, ni de hace 5 años. Cada vez las generaciones se vuelven más cortas. Los cambios son tan grandes que no podemos estar al tanto de todo, pero sí por lo menos hacer un esfuerzo por una reflexión constante para por lo menos estar consciente de qué estoy fallando y cómo lo puedo mejorar y hacerlo con otro.
El Vamos, perrito estaba ladrando, ¿cierto? Dejen vamos. salir al perro. Que dejen salir al perro. Dice. Ya, que dejen salir al perro. Vamos. Gilia Machuca nos manda otras consultas. ¿Qué estrategias consideran ustedes que hacen posible la transferencia al aula de estas comprensiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes? ¿Y qué orientaciones, apoyos o diálogos serán nutritivos para los docentes actualmente? Cuéntanos un poquito de eso antes de que entremos ya al tema de culturas del pensamiento, por lo demás, que tenemos que también hablar de esa segunda parte de nuestra asesoría. ¿Sigues tú, María G? Bueno, en términos de las estrategias, pues desde el marco de la enseñanza para la comprensión, la respuesta sería diseñar desempeños de comprensión potentes. Y ahí hay una diferencia entre hacer actividades y diseñar desempeños. La actividad normalmente es algo que se hace, que es repetitivo, pero el desempeño implica que el estudiante piense y haga su pensamiento visible, y que el desempeño le permita no solo comprender algo, sino mostrar lo que está comprendiendo. Por eso es que es un desafío. Entonces, en ese caso, nos caen como anillo al dedo las rutinas de pensamiento, siempre y cuando se vean como desempeño y no como actividad. Nos sirve trabajar el aprendizaje cooperativo, que sé que Seminario ha estado trabajando también con los hermanos Johnson Johnson, que son una serie de estrategias que precisamente permiten fortalecer la reflexión y fomentar el pensamiento. Entonces la pregunta siempre es, ¿será que si yo le pido al estudiante que haga esto, puede hacerlo sin pensar? Si puede hacerlo sin pensar, esa estrategia no me sirve tanto. ¿Cómo hago para que esté usando lo que piensa, pero en un contexto diferente para él? Entonces, también Patricia mencionaba en términos de estrategias los protocolos. Los protocolos son herramientas fundamentales porque ayudan a estructurar la conversación. No sea siempre el maestro el que tiene que estar ofreciendo retroalimentación a los estudiantes. Aquí hay un matrimonio muy importante para quien veo que, por ejemplo, Waldo sabe algo de enseñanza para la comprensión y algunos han compartido para quienes ya conocen. Hay un matrimonio muy importante entre lo que le pedimos al estudiante que haga y la forma como valoramos su aprendizaje. Normalmente valorar el aprendizaje es un examen, ¿no? Se ha visto que se parece más a la evaluación que a la valoración. Dentro de las estrategias efectivas que fomentan la comprensión, eso que le pedimos al estudiante que haga debe estar acompañado de una retroalimentación, es en términos de ¿qué? De la información que le va a dar al estudiante para poder seguir avanzando. Me imagino que muchos tienen en su cabeza, pero lindo eso, tengo 45 estudiantes y tengo 40 minutos en el aula, no me va a dar el tiempo para ir a darle retroalimentación a mis estudiantes. Entonces allí es donde herramientas como los protocolos y como las rutinas de pensamiento y la documentación pueden ser aliados importantes, siempre y cuando yo tenga claro cómo voy a diseñar el tiempo y lo más importante y lo más desafiante, cómo voy a ir delegando la responsabilidad en manos de mi estudiante, para que no sea yo siempre la que tengo que ir. Está bien, profesora, pasé, perdí, me lo calificó, no me lo calificó. Ese es un proceso que tiene que ver cómo lo vamos pues cómo se estudia en la idea de las culturas de pensamiento. No sé, Pati, creo que querías decir algo más. No, está bien, está bien. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con cuando decía Edmundo que habláramos sobre lo de culturas de pensamiento, pues es cuál es la cultura que vamos a crear en el aula que nos va a permitir realmente profundizar en las comprensiones y no quedarnos simplemente a un nivel de conocimiento repetitivo o memorístico, etcétera. No que la memoria sea mala, pero como dice David Perkins, quien hemos mencionado bastante hoy, ¿no? Dice, las cosas que hacemos para recordar un concepto, las cosas que hacemos para comprender un concepto son las mejores para recordarlo. Entonces, ¿qué cosas estoy diciendo? Cuando el niño llega a comprender el concepto, o el adulto, lo que sea, él lo va a recordar mucho mejor que simplemente si se lo ha aprendido de memoria, pero no ha habido comprensión. Y nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, la visita inicial que hacemos con los participantes del curso, hacemos unas actividades
donde mostramos claramente la diferencia entre haber tenido un conocimiento en un momento dado, no lo aprendimos para el examen y obviamente ya se nos olvidó, no tenemos ni idea, nos ponen en un contexto diferente y no sabemos cómo utilizarlo. Entonces, es cómo creamos esa cultura en el aula que realmente nos lleve a desarrollar esas comprensiones. Y tiene que ser una cultura de pensamiento, obviamente, pero un pensamiento que conlleve a algo, porque como decía María Jimena, pues todos pensamos todo el tiempo, la cabeza nuestra no está vacía, pero qué tan sofisticado es ese pensamiento y cómo podemos llevarlo cada vez a un nivel de mayor profundidad. A mí me fascinan los protocolos en el sentido en que nos permite escuchar al otro, que nos permite hacer visible el pensamiento de los otros, nos permite hacer visible. Nosotros por lo general en el aula conocemos los que son muy buenos o los que son muy malos, y la gran cantidad que está como en la mitad, a veces ni les escuchamos su voz. Y entonces decía, no, estos sí, divinamente, estos magníficos, no, estos pobres de malas. No dieron ni uno. Pero esos comentarios que hacemos o esos juicios que a veces emitimos es porque realmente no hemos hecho visible al estudiante. El aprendiz no se ha hecho visible, y mucho menos su pensamiento. Entonces, esos protocolos son unas estrategias más que nos ayudan a conocer mejor al estudiante y a lo que está pensando. María Jimena, Patricia, yo les quería consultar cómo se encuentra Latinoamérica en la implementación justamente de esta visión, digamos. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos avanzados? Y particularmente ojalá Chile en realidad, porque las personas que están participando están en nuestro país. Entonces, quería preguntarles cuánto ha avanzado la implementación de esta visión en el aula, digamos, en Chile y Latinoamérica. Yo creo que ha avanzado bastante, sobre todo en países como Chile, Argentina, Colombia. En Perú están también como haciendo buenos pasos. En Centroamérica ha sido como más, no ha sido como tan sistemática la cuestión. E indudablemente en algunas partes de España, como en el País Vasco, allá se ha expandido bastante. Sí, algo que hemos notado es que hay un interés por replantear la finalidad de la educación en términos de las competencias, que tanto en Chile como en varios países, los que ha mencionado Patricia, está esta replanteamiento en ir más allá de definir el currículo. Y aquí quiero enlazarlo con la pregunta que hacía Waldo con Macarena, que es, bueno, ¿y cómo hace uno para definir qué es lo que vale la pena enseñar? ¿Cierto? O sea, esa pregunta fue la misma que nos hicimos hace muchos años cuando tuvimos que ver, bueno, ¿y cómo vamos a definir cuáles son las grandes preguntas y qué es lo que los niños deben aprender? Pues hay varias, claro, cuando nosotros tuvimos esa pregunta queríamos colgarnos del primer árbol porque era tomar la decisión de toda la escolaridad desde que el niño entraba hasta que salía, y lo primero que nos dimos cuenta es yo no puedo tomar esa decisión sola, necesito apoyarme, no solamente por área. Entonces, lo que nos sucedió en términos prácticos en el colegio donde iniciamos esto fue fortalecer las áreas académicas, la discusión académica de las diferentes disciplinas, que eran las que iban realmente a apoyar desde las matemáticas, desde las ciencias, porque muchas veces el profesor de tercero estaba como inseguro, el de cuarto también, pero se necesitaba como una mirada amplia de las áreas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el trabajo por disciplina es fundamental, que nos debíamos apoyar en estándares en términos de tomar decisiones. Y yo me acuerdo que hicimos un ejercicio de comparar los estándares nacionales, en Colombia en ese caso en particular, los comparamos con estándares franceses, los comparamos con otros estándares, y luego nos iniciamos el ejercicio de hacer nuestra dichosa sábana curricular para poder ver, porque nos dábamos cuenta, como lo dijo Patricia ya, que uno estudiaban fracciones en segundo y luego volvían y repetían, y cuando hacían el examen lo menos que sabían eran fracciones. Entonces ahí nos dimos cuenta, hay que saber en qué momento se trabajan ciertos conceptos y cómo transformamos todos esos conceptos y esas ideas en preguntas potentes para los estudiantes. Entonces esa es una buena forma. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de la persona que va a explorar una región, ¿cierto?
y lo conectamos con el propósito. ¿Qué pasaría si en esta institución desaparece el departamento de matemáticas? ¿Qué pasa si desaparece el departamento de educación artística? ¿Qué es lo que le va a apoyar en términos de la formación integral de este muchacho? Los conocimientos, los métodos, los propósitos que son inherentes a cada disciplina. Porque nos dábamos cuenta que entrar a una clase de historia era lo mismo que entrar a una clase de literatura, porque no se trabajaban los métodos, las formas propias de pensamiento. Entonces, eso nos ayudó a tomar decisiones. ¿Cómo hacerlo? Estudiando rigurosamente como los conceptos propios de la disciplina, pero teniendo una mirada amplia. Y esa mirada amplia nos la dan documentos, pero nos la da también la mirada de los expertos, porque los expertos han estado pensando en esto. Y al hacer el análisis de los documentos de estándares nos damos cuenta que la gente que estaba involucrada en la escritura es gente experta y eso nos ayuda a tomar decisiones sobre ese cómo. ¿Ok? Entonces ahí lo conecto con la pregunta de Edmundo. ¿Ok? Pati, no sé si quieres agregar algo. Más bien, ¿escuchamos otra pregunta o alguna otra inquietud que tengan? Si tienen alguna consulta, aprovechen ahora porque tenemos los últimos minutos. De hecho, estamos pasados un poco, pero quien tenga una última consulta para que vayamos cerrándonos al tiempo, digamos, de Patricia, María Jimena, por supuesto. Waldo está comentando, en algunos casos he entregado protocolos o matrices de análisis que a la vez les sirven a mi estudiante para desarrollar herramientas de autoevaluación. Muchas gracias, Waldo, por lo demás, con todo tu participación, digamos, dentro del chat. No sé si tienen alguna otra consulta adicional, insisto, en honor al tiempo de nuestras profesionales, por lo demás, estamos, ahí está, Yo quisiera Waldo. ver lo de, Dígame. o lo de Gilia, si puedes decir algo Adelante. más, dice, frente a ese cómo, creo que parte de la respuesta es promover desempeños propiciando la memoria de trabajo mediada por emociones, la expertise docente para diseñar experiencias que apuntan desempeños es lo que muchas veces veo crítica. Dices la preparación del docente para poder diseñar esas oportunidades o esas experiencias que apunten a desempeños, es lo que ves difícil. Mira, Patricia, ahí Waldo envía una pregunta súper directa. Mira, ¿cómo luchar en contra de la resistencia al cambio de los docentes? Me imagino que es algo que ustedes, por lo demás, han visto varias veces, digamos. Entonces, ¿cómo uno puede luchar, digamos, contra esa resistencia al cambio o eventual resistencia al cambio? Cuéntenos usted. Yo creo que mejor dicho, ahí sí como decían los profesores cuando empezamos todo esto, no era tanto resistencia al cambio, sino a que los cambien. Porque o hago la cuestión, no, si no lo hago así como ellos quieren, me sacan, no. Lo importante es crear, y es donde está como la parte difícil, un ambiente de confianza dentro de los docentes. Un ambiente de confianza que realmente permita que en el proceso de cambio podemos cometer errores, pero aprender de ellos. Como decía Howard Gardner, el cometer errores no es signo de torpeza. Es signo de torpeza seguir cometiendo los mismos errores. Hasta para cometer errores tenemos que ser creativos, porque si aprendemos del error vamos a cometer muchos otros errores. Pero yo creo que crear ese ambiente de confianza es definitivo. ¿Y cómo creamos esos ambientes de confianza? Cuando realmente escuchamos auténticamente. Cuando estamos dispuestos a gastar tiempo para escuchar al otro. Yo me acuerdo que cuando empezamos con la enseñanza para comprensión en el colegio, yo era la rectora, duré 2 meses, me senté con cada uno de los profesores tratando de entender cuáles eran las metas que cada uno de ellos perseguía. Y si realmente era una meta o era una acción. ¿Okay? Entonces, tratando como de discernir eso. Y yo creo que sí hay que crear instancias donde tengamos el tiempo para conversar y dialogar. Me acuerdo que yo propuse, y lo logramos hacer. Al principio se me vino el mundo encima, pero afortunadamente fue una caída corta. De que los miércoles
salíamos hora y media antes. El colegio, en lugar de cerrarse a las 3:15, se cerraba a las 2 de la tarde. Inicialmente fue un shock y para los padres de familia, no sé qué, les dije, sí, nos tenemos que ajustar todos a este cambio, pero yo necesito tener el tiempo con mis maestros para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo y mejorarlo. Y efectivamente, al principio fue un poquito despelotado, pero el despelote no duró mucho tiempo. Y era teníamos hora y media donde nos reuníamos, a veces por departamentos o por disciplinas y a veces por niveles. Entonces, un miércoles por disciplina, un miércoles por nivel. Hay que sacar los tiempos para podernos reunir. Yo tenía la reunión con mis jefes de departamento, que después entonces me hicieron huelga y dijeron no más jefes, sino somos asesores. Entonces nos convertimos en una reunión de asesores. Y esa reunión de asesores terminó siendo una reunión de estudio, donde llevábamos diferentes unidades, la comentábamos, las discutíamos y entre todos ayudábamos a mejorarla. Esos son aspectos que van creando ambientes de confianza. Y ahí la escucha auténtica es definitiva. Yo solamente 2 cosas cortiquiticas que nos funcionaron en el colegio. Yo me imagino que cuando hablas de resistencia al cambio es que no se unen a la innovación y a la apertura para probar ideas nuevas. Una cosa que nosotros hicimos fue hacer alianzas estratégicas. Nosotros le hablábamos alianzas estratégicas. Se tenía claridad hacia dónde era la visión, que era desarrollar la comprensión. Pero había la opción, y no era que era por mandato, ni se volvió obligación, porque si llega el rector o el coordinador y dicen, de aquí en adelante todo el mundo tiene, porque ya ahí entró en reversa. Nosotros tuvimos la flexibilidad para decidir con quién trabajamos, entonces le da al maestro, esos son aspectos que inciden fundamentalmente en querérsele medir, en saber que no nos estaban evaluando, que si cometíamos errores, entre todos lo íbamos a resolver, porque está este miedo de que me van a ir a mirar mi clase y yo estoy solo. Entonces, si usted hace una alianza estratégica con un grupo de colegas y sabe que va a recibir retroalimentación, el camino se hace mucho más agradable. Siempre y cuando también como que la visión de institución vaya en esa dirección. Porque si hay muchas visiones, si hay muchos marcos, eso sí que genera mucha más resistencia y el camino ahí sí que sí va a ser más lento. Pero si hay claridad de la visión y flexibilidad, yo creo que Y es importante que tanto el rector como los directores, coordinadores, se incluyan en el cambio. Y sepamos que todos somos aprendices. Es que esa idea de que el maestro tiene las respuestas para todo es lo que nos tiene fregados. Eso es lo que nos para. Eso por eso no necesitamos el cambio. No, resulta que el cambio es lo único constante en la vida. O sea que decir es que no necesitamos el cambio es como decir no necesitamos aire para respirar. Esto es una constante. Entonces, no es el cambio por cambiar, es un cambio reflexivo, es un cambio pensado. Y eso viene desde la cabeza de todas las personas que están involucradas en la institución. Y como les decía, sí, cómo crear esos ambientes de confianza no es nada fácil, pero es posible. Nosotros lo logramos a troche y a mochos, pero se logró con nuestros errores, obviamente. Pero poco a poco, entre todos fuimos mejorando esos errores y se van logrando cositas. No se trata de cambiar todo al tiempo porque se enloquecen. No se trata de tener 20,000 marcos, como decía María Jimena. Pensemos en una cosa. A cada profesor decirle, mire, ¿sabe qué? Piense en una cosa, por pequeña que sea, que usted quisiera mejorar. Porque lo está haciendo divinamente. Todo lo que está haciendo usted. Pero piense en algo que podría mejorar un poquito. Y empiece por ahí. No se trata de cambiar todo al tiempo, aunque a veces hay necesidad de hacer cambios más radicales, pero darles la oportunidad que cada uno escoja hacia dónde quiero coger y qué puedo cambiar, y qué puedo trabajar durante este semestre, durante este mes, durante este año. María Jimena, Patricia, agradecerles nuevamente su participación, su disposición a estar en este webinar. Muchas gracias a todos los que participaron también y mandaron sus preguntas y estuvieron aquí
con nosotros. Los invitamos por lo demás también a estar muy atentos a nuestras redes sociales, página web, las distintas plataformas para que puedan informarse sobre esta asesoría y el resto que tenemos preparadas para este 2020 y para que todos ustedes puedan participar. Estamos hablando de temáticas muy, muy relevantes para efectos de la educación, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, como habilidades socioemocionales, aprendizaje cooperativo, que ustedes ya lo mencionaban, nosotros estamos trabajando con los hermanos Johnson, para efectos de particularmente esta asesoría, y liderazgo para el cambio, inclusión y evaluación y planificación también, que son algunas temáticas adicionales a enseñanza para la comprensión y culturas del pensamiento que nosotros este año estamos trabajando. Les pido un favor, Waldo está preguntando si hay espacio para una pregunta más. Aprovechemos la instancia, Waldo, cuéntanos, y habíamos hecho el cierre, pero no importa, Waldo, haznos la pregunta y aprovechamos de responderla para que aprovechemos lo más posible, digamos, este espacio, que insisto, no sea siempre, así que por eso que les decía que estén muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, donde estamos informando sobre justamente estos espacios de capacitación y transmisión de contenidos perfectos, de ir mejorando la educación, digamos, dentro de Latinoamérica, que es básicamente la misión que tenemos como Fundación Educacional Seminario. Esperamos a Waldo un segundito para que nos haga la pregunta. Sí, mira, Edmundo, soy de una universidad. ¿Puedo hacer la formación? Por supuesto, Denise, de todas maneras, nosotros te ponemos en contacto, mándanos tu correo, tú por ahí puedes enviar a todos o bien enviarme directamente a mí la consulta, te pido que me mandes tu correo y yo te pongo en contacto con nuestras asesoras educacionales, ¿te parece? O bien puedes mandarlo también por el chat del grupo y enseguida enviamos tu consulta, digamos, a nuestras asesoras educacionales. Pero la respuesta es por supuesto que sí. Mira, Waldo hace la pregunta de ¿cómo podemos poder profundizar en estos temas? Un diplomado, un postítulo, un magíster, un doctorado. Esto ha sido una duda grande para mí, y disculpen el espacio que pido con estas palabras. Me refiero a que en lo particular, como profesor de lenguaje y magíster en estudios cognitivos, estoy trabajando específicamente el tema de indicios lingüísticos que se ocupan en las preguntas y que luego significan diferentes niveles de comprensión. Voy por un doctorado en educación, en lingüística, ¿en qué va igual? No sé quién quiere responder. Yo creo que para profundizar en estos temas, si estás interesado, ¿por qué no entras al curso? Un requisito para entrar al curso es, tienen que estar en equipo, por lo menos 3 personas, ¿okay? Porque yo creo que estamos tratando de fomentar ese trabajo en equipo. Por eso siempre nos ven a María Jimena y a mí. Somos como dos, estuviéramos ahí pegadas, ¿no? Solo que María Jimena está en la Florida y yo estoy en Colombia, ustedes están en Chile. Esto es increíble. Pero bueno, me parece que sería una buena manera de empezar a profundizar en este tema. Y después tendrías la oportunidad, por ejemplo, de ir a Harvard durante el verano, que se ofrece siempre el Instituto de Verano, lo ofrece Project Zero. Allá nosotros somos también, manejamos uno de los grupos de estudio y somos instructoras de uno de los cursos que se ofrece en el verano. Pero a mí me parece que una forma interesante de comenzar a profundizar en estos temas es a través del curso, y con otros 2 colegas. Yo no creo que el seminario imponga problema porque vienen de universidad. Es más, esto debería estar abierto para las universidades también. Y yo creo, Waldo, que te puede parecer muy interesante. Ron Richard es uno de los investigadores, él estaba también en Chile. Él tiene su doctorado en educación, pero él ha estado estudiando mucho el lenguaje y las preguntas, y cómo realmente las preguntas cambian el discurso en el aula, y cómo las preguntas no solamente son indicadores de comprensión, sino promueven la comprensión. En el segundo libro de Ron Richard, que se llama Creating Cultures of Thinking, hay un capítulo dedicado al lenguaje. Y ya está traducido. Que nosotros tradujimos, y hay otra parte dedicada a las interacciones, y las interacciones se ocupan de las preguntas. Entonces yo creo que puede ser muy interesante porque él habla de la tipología de preguntas y cómo los maestros, utilizando este tipo de preguntas, impulsan y cambian el discurso en el aula. Entonces yo creo que podría ser un PhD en educación y la tesis y todo lo haces en lingüística.
todos los estudios ahí ya haces. Y usas el marco de la enseñanza para la comprensión para definir la pregunta de investigación, o sea que ya se resolvió. Ya se resolvió el problema. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que participaron. Denise, estoy a la espera de tu respuesta vía chat. Nuevamente, obviamente, gracias a Patricia, María Jimena por el espacio, por la disposición a participar y poder transmitir la importancia que tiene la enseñanza para la comprensión, las culturas del pensamiento para esta nueva visión en el aula. Y naturalmente invitarlos a estar atentos a nuestras redes sociales, nuestra página web, en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram, como Fundación Educacional Seminarium, nuestra página web fundacionseminarium.com, y por supuesto, invitarlos, digamos, a informarse cada vez más sobre los programas que tenemos preparados para este 2020, para nuevamente seguir cumpliendo con la misión que tenemos como fundación, que es ir mejorando o acercando, digamos, estas visiones innovadoras, digamos, que para ir mejorando la educación y generando, digamos, las personas preparadas y preparadísimas para este mundo cambiante y el siglo XXI. Muchas gracias, aquí damos por finalizado este webinar y los invitamos por lo demás a mañana, a las 11 de la mañana también vamos a estar con Héctor Montenegro, él es un profesional de CASEL, una de las organizaciones más reconocidas en el desarrollo y la promoción de las habilidades socioemocionales en el aula y digamos, las comunidades educativas. Nuevamente, por esta vía, tendrían que enviarnos un correo a educacion@seminarium.com o bien escribirnos a través de nuestras redes sociales y nosotros enseguida ya los inscribimos tal cual como fue en esta oportunidad. Nuevamente, muchas gracias, Patricia, María Jimena, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Y hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao. Y Denise, Dígame. Denise, acuérdate, que se acuerde Denise que es en equipo. Busca otros 2 colegas, 2 compañeritos de pupitre, ¿ok? Y ojo, me pregunta Waldo si va a estar disponible este video. Sí, lo estamos grabando en este minuto, así que lo vamos a publicar en nuestras redes sociales nuevamente para que ustedes lo puedan repetir y ver, digamos, todo lo que ocurrió e informarse nuevamente, poder compartirlo con sus compañeros, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muchas gracias a todos, y muchas gracias nuevamente a Patricia y María Jimena. Nos vemos. Sí. Esperamos verlos en febrero. El ciberespacio. Ojalá, sí. Nos vemos. Chao, Y chao. en el ciberespacio. Ok, chao.